Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Quiero tomarme un momento antes de darle paso a nuestro invitado para hacer énfasis en el objetivo de nuestro programa, que es recopilar la historia de la informática en nuestro departamento y en nuestro país también. Conversar sobre esos grandes hitos, esos grandes acontecimientos y por supuesto proyectarnos hacia un futuro y ver cómo toda esa historia ya nos abrió un mundo infinito de grandes posibilidades. Dicho esto, vamos a recordar como siempre estas grandes marcas e instituciones que nos apoyan en Antioquia TI, como lo son la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Intersoftware, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Hoy nos acompaña entonces Juan de Dios Londoño Loaiza. Le voy a ir dando paso mientras les comento un poco más sobre él. Juan de Dios es ingeniero de sistemas, magíster en diseño y dirección de proyectos, especialista en administración de sistemas informáticos y gerencia. Hoy por hoy, gerente de la empresa Sistemas Expertos, donde lleva más de 37 años y ya vamos a conversar un poquito más sobre esto. Juan de Dios, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Claro que sí, bueno, empecemos y devolvámonos un poquito como en el tiempo para que nos cuentes por qué decidiste, Juan de Dios, estudiar ingeniería de sistemas. ¿Qué te llamó la atención? Bueno, realmente eso es como muchas decisiones que uno toma en la vida. Muchas veces uno no Sí. sabe ni por qué las tomó. Yo realmente cuando estaba en el colegio, el profesor de química dijo, ve, tú puedes estudiar sistemas. Hasta ahí me llegó la información. Pero de hecho yo empecé estudiando fue matemáticas en la Universidad de Antioquia. Solo que Ok. por un tema de que iba como en el cuarto semestre, pedí Ujú. transferencia a la Universidad FIT y ahí fue donde ya continué estudiando sistemas. Pero la verdad Ok. ni tenía idea qué era sistema ni por qué lo iba a estudiar. Ok, ¿cómo fue tu experiencia durante la carrera en EAFIT, si no estoy mal, cierto? Sí, correcto, correcto. ¿Cómo Mira, fue como toda esa experiencia, el semestre de práctica? sí, muy interesante. Como yo llegué de transferencia, entonces en mi primer semestre pues tuve que ver materias del 1 al 5. Eso Ok. significa que tuve contacto con muchas personas, con personas casi que de 4 o 5 cohortes, lo cual pues, me ha permitido pues, tener una red de contactos muy importante realmente en mi vida profesional. Ujú. Yo realmente estando en la práctica conocí uno de estos elementos claves de mi vida, una persona clave que fue el doctor Orlando Álvarez, que Ok. trabaja en Cadenalco, donde hice el semestre de práctica, y él me llevó a trabajar a una organización que se llamaba Data Club. Ok. Yo creo que Ujú. Data Club ha estado algunas personas en este espacio. Data Club en su momento, como su nombre lo dice, era un club donde tú pagabas una membresía, pagabas una administración y pagabas una mensualidad, en fin. Y era un sitio donde se iba a tertuliar, a conferencias, a clases muy, muy interesantes. Yo trabajé allí como asesor, como profesor, Ujú. y realmente fue en estos momentos, para los años 1985, donde tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las tecnologías, las primeras revistas que llegaban de computación, donde llegaron los primeros equipos clones. Entonces Ok. fue un espacio bien interesante porque se manejaba todo el tema de la computación personal y de productividad. De hecho, a veces uno haciendo historia, y pues seguramente muchos de las personas que van a ver este espacio pensarán que solamente existe Word, existe Excel, pero realmente nosotros allá tuvimos la fortuna de vivir toda la evolución tecnológica. Por ejemplo, por cultura general, a nivel de hojas electrónicas, pues me tocó enseñar VisiCalc, que fue la primera herramienta, luego Multiplan en el año 1982 ganó un premio como la mejor hoja electrónica, luego siguió Lotus 1, 2, 3, 4, entonces ha habido una evolución bien interesante hasta donde hoy día pues ya conocemos Excel y otras herramientas. Igual Ujú. espacio Correcto. sucedió con los procesadores de palabra, también pues vaya manejábamos EasyWriter, WordPerfect y estas cosas. Entonces, realmente mi semestre de práctica me hizo este contacto con esa persona y fue bien interesante la experiencia que tuve pues, trabajando en Tata Club. De hecho, creo que en este espacio han estado Ricardo Villegas, Ricardo Vázquez, Juan José Mejía, personas pues que trabajaron como Así directivos es. y como asesores de esta organización. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos eso. Vamos entonces a conocer en medio de todo este camino, ¿en qué momento surge tu empresa Sistemas Expertos? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, yo la fundé antes de graduarme, eso fue en el año 87. Y Ok. fue, y fue algo bonito porque realmente hoy día aparecen personas que son inversionistas, capitales semillas, capitales ángeles y todas estas cosas.
Realmente en el año 87 eso no existía. A mí lo que me apareció fue un ángel, el señor Julio César Herrera, que un día cualquiera, por amor a la familia, quería a mi papá, lo estimaba mucho, y me dijo, no, ¿cuánto necesitas para montar una institución, una empresa? Y yo, pues tanto. Y bueno, listo, pasa, vaya, le traigo la plata. Nunca firmé un pagaré, un interés ni nada, le pagué afortunadamente todo su dinero y muy agradecido con él. Y realmente así fue como surgió la empresa, pero no es nada raro a esto. Ahora, ¿qué pasó? Por los años 80-85 estaba la inteligencia artificial muy de moda en su momento y había un ramal que se llamaba los expert systems o los sistemas expertos. Entonces yo dije, no, voy a poner la empresa sistema expertos pensando en dos cosas. Una, o desarrollo de inteligencia artificial o dos, que la gente lo lea al revés, expertos en sistemas. Y todo parece que fue la segunda más bien, creo yo, porque no hicimos nada especial sobre inteligencia artificial. Realmente, por esa época se entró a lo que se llama la era fría de la inteligencia artificial, donde las cosas se fueron como calmando. Sí. Cuéntame. Ok, perfecto. Entonces te graduaste, digamos que ya teniendo una empresa. Sí. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, sobre tu trabajo de grado, que fue exactamente sobre un sistema experto y que en ese momento pues era algo novedoso? Sí, realmente lo que hice en su momento fue un sistema experto para diagnosticar enfermedades del banano. Ok. Realmente yo utilicé ahí, en su momento era un equipo, un clon AT, una AT significa en su momento un Advanced Technology, y permíteme, yo te cuento un poco las características del equipo. Es un Claro que equipo que sí. se llamaba un procesador 8086 y tenía 6 MHz de velocidad, eso tenía 256K de memoria RAM y eso tenía un disco duro como de 20 megas, o sea, para resumirte, si Porque, comparamos un portátil básico de hoy día contra ese computador, más o menos un portátil básico de hoy día tiene un rendimiento entre 50.000 y 100.000 veces más potente que el que yo utilicé. wow. Entonces, bueno, eso en cuanto al hardware. Y en cuanto al software que utilicé para programar el sistema experto fue EQLISP. EQLISP, ese es un producto de Texas Instruments. Está Ok. basado en el lenguaje que llama Lisp. Lisp significa List Processing. Ajá. Ese creo que fue, si mal no estoy, es un lenguaje hecho por el señor John McCartney, ese es uno de los papás de la inteligencia artificial, y a partir de Lisp se han desarrollado muchos lenguajes de programación. De hecho, creo que fue como el segundo o tercero. Primero fue Fortran, COBOL o Lisp y COBOL. Realmente ese es un lenguaje de programación que permitía en su momento trabajar con motores de inferencia, permitía interfase con lenguaje natural, manejaba grafos, manejaba árboles de decisión y era muy interesante. Un dato muy curioso, yo hoy día que hago una consulta en ChatGPT o en algunas de estas herramientas o demoran Sí, nanosegundos en responder, en aquel sí. entonces yo le entraba 5 síntomas que tenía la planta de banano y se demoraba más o menos 20 minutos para decirme, hombre, esa planta puede tener o moco, o cigatoca, o una cosa o la otra. Pero bueno, Sí. eran los inicios de aquel momento, eran Eran los los inicios de aquel inicios, momento. correcto, Sí, hasta que entramos a la era fría de correcto. la inteligencia artificial. Así es, así es. Bueno, entonces son ya muchos años de la empresa Sistemas Expertos, más de 37, como les comentaba al inicio. Cuéntanos algunas anécdotas relacionadas pues como con todo ese desarrollo de la informática. Nosotros al principio, como casi todas las empresas, empezamos haciendo de todo. O sea, de todo significa desarrollando software, dando capacitación, vendiendo computadores, vendiendo cintas, disquetes, lo que apareciera. De Pero tu todo un pregunta es poco. muy interesante porque es que uno cómo va decantando lo que la empresa hace en ese momento. Hoy día uno tiene más foco y tiene más coach que lo orientan sobre cómo monta su empresa. En aquel entonces uno Claro. hacía de todo. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui decantando lo que la empresa hacía por anécdotas. Por ejemplo, yo recuerdo un fin de semana, 3 días seguidos, algo así, de era puente, Ujú. trasnochando, buscando porque un código no funcionaba. Nosotros desarrollamos software. Y al tercer día encontramos que era un punto y coma mal ubicado. Yo ese día dije, no desarrollo más software. Y entonces ya le fui como Dios perdiendo la mío. pasión. Claro. Reconozco, hoy día ya es muy diferente el desarrollo, ya uno tiene las herramientas de inteligencia artificial que le hacen el código y mejor hecho. Pero en aquel entonces éramos muy pobres Ujú. en temas de quality assurance, de aseguramiento de calidad, había muy poquitas prácticas. Y entonces simplemente pues fue una decisión de vida y pues ahí nos quedamos nosotros sin desarrollar software por muy buen rato. Otra cosa que hacía uno en su momento era vender hardware, vender computadores. Y me acuerdo que me tocó ir a un pueblo por una garantía porque la niña que estaba usando el computador, los computadores en aquel entonces, este dato es importante,
Ajá. iniciaban con un disquete. Entonces tú tienes que meter el disquete para que iniciara, luego metías el disquete del software, luego el disquete de los datos, era terrible. Y la niña había metido el disquete al revés, luego el equipo no aprendía y la señora se puso brava y Claro. lo pidió por garantía. En ese momento yo la dije, no vendo más hardware, no vendo software. Entonces me puse a pensar y dije, venga, ¿qué es lo único que la gente no pide garantía? ¿Qué es lo que la gente no reclama, no pone problema? Hombre, dictar cursos. Y a partir de ahí, Sistemas Expertos se volvió una Correcto. institución muy prestante en temas de educación. De hecho, nosotros fuimos avalados por la Secretaría de Educación, como un instituto de educación, Ujú, fuimos contemporáneos del CEDES de CompoEstudio, que todavía hoy existen, y ujú. tuvimos la fortuna de entrenar muchas personas en Antioquia y en Colombia. Creo que nosotros entrenamos más de 3.000 personas en prácticas de Medellín, creo que más de 600 de ellas en su momento. O sea, dábamos Mm, cursos de lo que quisieras, de Debase, de Fortran, de C, de C++, hasta de cómo mover el mouse en su momento. Entonces creo que de ha todo, sido sí. algo muy interesante y una pasión, y creo que impactamos a muchas organizaciones con nuestros cursos, nuestro entrenamiento. Definitivamente sí, o sea, ha sido una historia llena de hitos y de temas muy importantes que han marcado la historia. Y hablando también de esos hitos, entonces cuéntanos cuáles fueron, como ya nos contaste las anécdotas, ahora cuáles hitos claves de sistemas expertos han impactado en toda esa evolución de las TI en Antioquia. Sabes que sí, hay un tema importante. Yo recuerdo para los años 90 había un grupo que se llamaba el MPOC. MPOC significa Microsoft Programming User Group. Ese era un grupo Ujú, de gomosos de la programación. Y Microsoft aportaba plata, dinero, apoyaba en ese sentido. Y nosotros lo que hacíamos era buscar sitios donde hacer eventos. Yo recuerdo ujú, a Lucho Salazar, a Andrés Fontán, a Juan Fernando Orozco y al Cuadrado, que con ellos ujú, hacíamos esos eventos. Y era muy simpático porque, por ejemplo, reservábamos los datos de Oviedo, pero en la mañana donde no habían proyecciones. Entonces ahí ujú. reuníamos 100 personas y les enseñamos temas de programación de computación. También estuvimos en el auditorio del Colegio Montessori. Entonces fue una experiencia muy chévere, un impacto que tuvimos en la organización, ese grupo MPO, que eso ya desapareció, pero yo estoy seguro que muchas organizaciones en Antioquia, muchos buenos programadores, desarrolladores en Antioquia, surgieron de ese grupo del Surgieron de MPOC. ahí. Total, total. Ujú, Otro elemento importante y esto que ha marcado la vida mía y la vida de la compañía y creo que la informática fue por los años 90. Yo hice un posgrado en la Universidad Nacional y ahí conocí a otra persona. Yo siempre digo que la vida es atar puntos que son personas, contactos. Al doctor Carlos Valencia, él me enseñó sobre el PMI. El PMI es el Project Management Institute. Es uno de los institutos más ok. prestantes a nivel de gerencia de proyectos. Ahí aprendí sobre el PMI. Hoy día nosotros desde ese entonces, fue el año 90 y pico, desde ese entonces apalancamos mucho lo que son las buenas prácticas de la gerencia de proyectos en Colombia y en Antioquia. Entonces, ¿qué Ajá. dije? ¿Qué hicimos? Amarramos dos temas, el tema de tecnologías informáticas de Microsoft básicamente y el tema de gerencia de proyectos y empezamos a impactar el mercado con prácticas de cómo llevar la gerencia de proyectos apoyado en tecnologías informáticas. Y entonces, en ese sentido, aquí en el país y por fuera, hemos hecho muchas implementaciones de tecnología informática. Yo diría que llevamos más de unas 200 implementaciones, compañías las más grandes, estamos hablando de Ecopetrol, de Avianca, Grupo Arcos, Corona, en fin, el que quieras, yo creo que el que quieras ha pasado Total. por nosotros apoyados en lo que son las Wow. tecnologías, los ecosistemas para Ujú. apoyar la gerencia organizacional de proyectos. Ese ha sido otro tema bien interesante. Correcto, pero entonces, ¿qué hace un encargado de PMI y cuál ha sido como ese gran impacto en las empresas, Juan de Dios? Sí, a ver, los sistemas que manejan los proyectos lo llaman PPMs, Project and Portfolio Management, pero es un software que maneja Sí, proyectos. sí, Cuando tú coges ese software y lo involucras con más tecnologías, como el caso, como puede ser el Office, como puede ser el Auro, hoy día Planner, To-Do, Teams, sí. Ujú. Power BI, todas esas cosas, eso ya lo llamamos un PMIS, Project Management Information System. PMIs, Es ok. Un PMIS que es más completo, realmente Ujú, permite hacer demasiadas cosas a nivel de las organizaciones. Uno ujú, podría en una organización, o lo que hemos montado pues en las empresas, basado en esas tecnologías, son varios aspectos. Por ejemplo, todo el manejo de lo que son las iniciativas de una organización. Hoy día ujú, tenemos las tecnologías para manejar bancos de iniciativas. Esas ujú. iniciativas, segundo, podemos convertirlas en proyectos. Entonces ahí podemos manejar todo el ciclo de vida de un proyecto. Entiéndase si es un proyecto predictivo, si es un proyecto agilista, si es un proyecto híbrido, se puede manejar perfectamente.
Ujú. Tercero, esos sistemas permiten manejar lo que es la cartera de proyectos, es decir, una estrategia de proyectos. Entonces, muchas compañías nuestras, las grandes empresas, les hemos facilitado la vida con esta tecnología, o sea, le hace con Ujú. Microsoft, últimamente con Planisware y otras tecnologías, le hemos facilitado la vida para que sean capaces de coger su estrategia y ver Ajá. cuáles son los proyectos indicados de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la estrategia, de acuerdo a los objetivos. Y eso ha sido súper clave, Perfecto. Ok. porque no hay nada más malo en la vida que hacer muy bien hecho el proyecto que no había que hacer. Entonces, estas herramientas ayudan a eso precisamente. Bueno, Correcto. y hay más funcionalidades. Por ejemplo, otra funcionalidad que es un dolor de cabeza hoy día es saber con cuántos proyectos una organización puede y qué recursos o qué capacidades tiene. El manejo de la Sí. gestión de conocimiento, temas de inteligencia artificial. Entonces, todos estos PMIs realmente permiten lograr en las organizaciones esto. Para nosotros ha sido muy interesante porque mira que hemos estado en más de 20 países. Hemos impactado con estas tecnologías países de África. Hemos estado en Ghana, República Democrática Mm. del Congo, o sea, Sí. Toda América Latina. Entonces, realmente el impacto ha sido muy bueno y son tecnologías informáticas básicamente para apoyar la Total. gerencia de proyectos. Total. Bueno, y digamos que todo este camino, por lo que nos has venido contando en esta conversación, se ha visto muy marcado constantemente por esa pasión por la docencia. Cuéntanos un poco más sobre este tema, sobre esta actividad. Ah, sí, lo que pasa es que mi pasión de vida es la docencia. Yo realmente vibro dictando clases. Hoy día, pues, ya he bajado mucho el ritmo. Hoy no dicto sino Ok. clases en la Escuela de Ingeniería, donde creo yo está uno de los posgrados en gerencia de proyectos mejores de este país. Ujú. Y por mis manos o por mis palabras han pasado, yo diría que por ahí unas 6.000 personas. Es decir, nosotros a nivel de posgrado, no a nivel de posgrado en gerencia de De proyectos, posgrado. mucha Ok. gente. Y básicamente, si me preguntaras por el qué porcentaje como de profesionales, yo diría que muchos del área de temas de TIC y de temas de la construcción. Ujú. Es decir, Ujú. yo a veces cuando escucho las noticias, pues me pongo a pensar, venga, uy, que se cayó un edificio, no, que ese sistema lo hackearon, que tal cosa. Pienso como en la responsabilidad que siente uno como profesor, porque muchos de ellos han sido alumnos. Entonces uno empieza a sentir con Exactamente. el tiempo pues como esa corresponsabilidad con el alumno, realmente cuando ha sido profesor de gerencia de Claro. proyectos pues, durante tanto tiempo. Pero sí, una pasión de vida realmente. Y gracias por la pregunta. Total. Total, claro que sí. Gracias a ti por compartirnos. Bueno, para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que nos contaras algún otro hito importante en todo este desarrollo y evolución de las TI en Antioquia. Como temas que impacten la tecnología, sí, sabes que por allá en los años 95, con unos amigos, con Ajá. Isael y con Federico, se creó una compañía que llamaba Geonet. Yo no sé si tú recuerdas a Geonet. Geonet porque tú estás muy joven. Geonet era la de la arañita. Yo por ahí mantengo una arañita, no sé dónde la tendré, no sé si se logra ver bien, una arañita, era la arañita que aparecía pues, en las Ok. publicidades y éramos Ajá. muy reconocidos en la ciudad de Medellín y muy queridos. Éramos un ISP, un Internet Service Provider. Ok. Realmente Sí. nosotros hacíamos de todo, desde proveer Internet, páginas web y consultoría. Fue un ejercicio bien interesante de impacto, creo yo, pues. Ahora, eso se tuvo que Ujú. dejar porque llegaron las grandes compañías y obviamente, Ujú. pues, un mundo tan pequeño lo van acabando, pero bueno, pero fuimos un ISP y fue interesante. Otro tema Súper. que creo que hemos impactado en todo el ambiente tecnológico de Antioquia particularmente fue un proyecto que tuvo el gobierno en el año 2000, se llamaba Agenda de Conectividad. Ese Sí. proyecto de conectividad, donde el gobierno quería desarrollar todo el tema de tecnologías y de las TICs en Colombia, ese Ujú. proyecto tenía 6 líneas de trabajo, desde gobierno en línea, temas de infraestructura, mejora de la conectividad, en fin. Ujú. Nosotros estuvimos muy activos en la línea 3, que era capacitación y educación. Ujú. Yo en su momento tuve una alianza con una franquicia norteamericana que se llamaba New Horizons y Ok. nosotros ahí impactamos a muchos profesionales de tecnologías. Igualmente, como te das cuenta, entrenamiento. Parece ser como que mi vida ha ido muy enfocada a entrenamiento y a gerencia de proyectos. Total. Ahí Sí. nosotros entrenamos personas que se certificaban ante Microsoft, como System Administrator, como Solution Developer, como System Engineer, gente experta en Cisco, en Oracle. O sea, fue un impacto interesante de lo de Agenda de Conectividad del año 2000. Excelente, no, muchísimas gracias. Para ya así cerrar,
Cuéntanos un poco más acerca de lo que estás haciendo hoy en día. Hoy en día, ¿qué haces? No, pues yo ya estoy retirado, lo que pasa es que no me doy ni cuenta. Yo sigo trabajando como gerente general de sistemas expertos. Sí. Sigo con mis clases de fin de semana en la universidad, en la Escuela de Ingeniería. Y en Ujú, sistemas expertos, como compañía, sí seguimos, primero que todo, generando empleo, somos una familia y ujú, trabajando temas muy de punta. Estamos dando todo el tema, seguimos con nuestros ecosistemas de gerencia de proyectos, todo lo que es ujú, Microsoft, lo que es Planisware, un producto supremamente bueno. E ujú. involucramos temas de agilidad, temas de Jira, DevOps. Entonces, mejor Sí. dicho, en resumen, seguimos trabajando tecnologías de punta, pero todo muy Ujú, enmarcado siempre en lo que son los ecosistemas para mejorar la ok. productividad de la gerencia organizacional de proyectos. En eso andamos nosotros. Perfecto. Dicho esto, una última preguntita acá que se me ocurre con toda esa experiencia que tienes, ¿cómo ves el futuro de la informática en nuestro departamento y en nuestro país? No, súper bien. Yo pienso que somos un referente realmente en lo que, Sí, la labor que están haciendo las universidades, este programa, por ejemplo, la labor que hacen algunas organizaciones. Yo que me mantengo con algunos amigos que también has entrevistado, que si lo llamamos la tertulia informática, fundada por Ricardo Villegas, ahí sí, nosotros también tratamos de impartir ideas y apoyar las universidades. Yo le veo mucho futuro realmente, pues, mucho futuro. Pienso que excelente. tengo una preocupación y es, Ujú, no sé, los pelados de hoy día que tanto quieran estudiar una carrera formal versus hacer certificaciones corticas o ver entrenamiento por YouTube o por otras plataformas. Yo correcto, sí los invitaría realmente a que no descarten la formación formal de la universidad formal. y obviamente Ujú, sigan con sus estudios y más. Pero la educación de la universidad no es solamente conocimiento, eso es networking, eso realmente son relaciones, eso es madurez, es ver otras formas de pensamiento de otras personas realmente. es abrirse a un mundo de posibilidades también, como lo mencionábamos ahora. Correcto. Total. Bueno, no, Juan de Dios, muchísimas gracias entonces por acompañarnos en Antioquia TI, por todos tus aportes también a la industria y bueno, mil, mil, mil y mil gracias. Alejandra, muchas gracias a ti. Saludos. Claro que sí, a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Esperamos que estén muy atentos a las redes sociales y a los próximos episodios que tendremos en esta gran iniciativa para seguir recogiendo la historia de la informática en nuestro departamento. Muchísimas gracias.